esta tercera sesión, el objetivo que vamos a estar abordando es la forma en la cual podemos encontrar una solución al problema y también hacer, de cierta manera, un diagnóstico respecto de por qué es que el ser humano se ha encontrado ya en este momento, en esta situación, pues tal vez no ya en términos apocalípticos, pero sí en términos críticos, ¿no? Entonces, ese es esencialmente el objetivo de esta tercera clase. Un asunto importante a mencionar para la sesión siguiente es que la sesión siguiente va a ser de matemáticas, pero es una sesión muy interesante de matemáticas porque justo a una de las conclusiones a las que vamos a llegar hoy es a la importancia de la programación computacional, de la creación de sistemas computacionales, como una de las grandes soluciones que se nos puede presentar ante la crisis económica, la crisis ecológica, perdón, y también económica. Entonces, la creación de estos sistemas computacionales tiene un papel o va a jugar un papel central, mucho más del que ya en este momento está jugando para nuestro día a día, y por lo tanto es muy interesante que ustedes pues tengan un conocimiento matemático esencial, porque además del aprendizaje de un lenguaje, porque finalmente uno de los procesos que tendríamos que aprender cuando alguien quiere aprender a programar es el aprendizaje del léxico, del lenguaje que hay que utilizar para hablarle a la computadora, pero además de ello también hay que reconocer que las computadoras funcionan realizando operaciones aritméticas y diagramas booleanos. Entonces, es muy común que un estudiante de programación que esté intentando llegar a su primera sesión tenga problemas de matemáticas. Y por esa razón es que la clase siguiente lo que voy a hacer es intentarles plantear algunos problemas que no vamos a resolver programando, pero que vamos a resolver con algoritmos de matemáticos, con algoritmos matemáticos que nos hacen similes a escenarios ya de programación computacional. Entonces, es una clase muy interesante, va a ser una clase sumamente de habilidad, ¿no? Es una clase interesante por esa razón también. Y están completamente invitados todos, todas, para la próxima sesión, la sesión número 4, y con la cual estaremos ya cerrando este taller número 3. Ahora, ya entrando en materia puntual y específica de esta sesión y de este compilado, lo que vamos a estar abordando, pues justamente tiene que ver con algunos conceptos que vamos a tener que definir de manera inicial, pero posteriormente lo que tenemos que hacer es un proceso de reflexión a partir de los conceptos en cuestión. Entonces, voy a utilizar igual un apunte para poder ir reflejando algunas anotaciones, pero me interesa que, a diferencia de otras sesiones que hemos tenido con anterioridad, como incluso quienes estuvieron conectados en la clase libre de ayer, ya se los recomendé, intentemos aperturar la mente para que realmente se convierta esto en una charla, en una conversación en la cual ustedes puedan expresar sus dudas, sobre todo ustedes que van a ser los que van a heredar el mundo, ¿no? Y los que van a estarse enfrentando a las condicionantes que van a estar presentes en estos siguientes años. Y entonces es muy interesante que ustedes mismos estén conscientes de los temas, que estén conscientes de los escenarios, y a quien le interese más, por supuesto, que le pueda pues estudiar más, que le pueda meter más interés, más candela, ¿no? Pero también me parece muy, muy interesante que tengamos esta interacción desde este momento, no solamente que se vuelva una exposición de mi parte. Entonces los invito, tengo dos cuentas aquí conectadas, como lo tienen claro. Cuando no tenga yo la pantalla duplicada aquí en el iPad, se pueden comunicar a la que sea. Yo aquí estoy atento a las dos. Cuando vean algo publicado en la pantalla, pues entonces sí les recomendaría que se comunicaran a la otra, porque de lo contrario no voy a ver el mensaje que me vayan a mandar. También, por supuesto, quien quiera aperturar el micrófono, hágamelo saber y con mucho gusto podemos charlar ya de manera personal sobre alguna duda que se les pueda presentar. Un asunto muy importante que desde sesiones anteriores lo he mencionado. Los temas que vamos a abordar aquí son temas todos, prácticamente cada uno de los argumentos que voy a utilizar son argumentos que podrían darnos para un semestre o dos o tres de exploración académica. Todos estos argumentos son pues la punta del iceberg, son la punta de la pirámide y el punto central que es necesario tener claro para poder entender un poquito el panorama actual y el panorama futuro. Sin embargo, evidentemente no los voy a abordar con la profundidad que se merecen, indudablemente. Esto por cuestiones de tiempo, fundamentalmente. Entonces, quien esté interesado en los temas, al final, igual que ha sucedido con las sesiones anteriores, puede pedirme la bibliografía. Yo les hago llegar una bibliografía para que ustedes puedan leer mucho más a fondo al respecto del tema. Y pues también, al final del día, tienen todos acceso a Internet porque estamos aquí y por lo tanto ahí encuentran muchísima información. Hay que buscar simplemente que las fuentes de dicha información sean fuentes
funcionales, ¿no? Fuentes verídicas, fuentes contrarrestadas, y fuera de ahí realmente podemos empaparnos de muchísimos de estos datos. Muy bien. Bienvenidos de nuevo, bienvenidas de nuevo. Vamos a comenzar. Y el objeto central de estudio de la sesión anterior era la respuesta de los ecosistemas a la superpoblación. Y en esta respuesta estuvimos hablando sobre virus, sobre bacterias y la implicación o las características que estas enfermedades tienen como una respuesta natural de los ecosistemas ante un escenario de explosión demográfica concentrado en una persona en específico, ¿no? Entonces, es muy importante, es central, es sumamente importante que ustedes tengan la capacidad de poder entender por qué es que estos problemas se presentan. Y para ello vamos a arrancar o vamos a entender cómo se descubre este término de superpoblación y se van a sorprender cómo lo logramos descubrir. Entonces, vamos a empezar. Lo primero que hay que saber es que la superpoblación como tal fue un término que no nace en la ecología, no nace en el estudio de la biología o en el estudio incluso en el estudio natural. El término de superpoblación y los primeros estudios al respecto del crecimiento poblacional y el decrecimiento súbito de la población son atribuibles a un economista que es británico, un economista inglés, que se llama Thomas Malthus. Malthus hace el estudio de la superpoblación para poblaciones humanas, para comunidades humanas. Ahí es en donde empieza este análisis. Y lo estudia por medio de la consideración del ascenso y del descenso, o sea, del crecimiento y del decrecimiento de los grupos poblacionales que él ha encontrado extintos. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque al final del día, en el momento en el que Malthus hace el estudio basándonos específicamente en las características de poblaciones que ya no estaban vivas para el momento en el que él las estudia, damos por sentado que dicha especie, en efecto, perdón, dicha comunidad, en efecto, se extinguió. Nosotros, por ejemplo, aquí en México tenemos un ejemplo bastante claro en la población teotihuacana, incluso en algunas ciudades mayas, ¿no? En las cuales pues los historiadores de los preclásicos, de los precolombinos, no hemos encontrado o no han encontrado, yo no me especializo en ello, pero no han encontrado una explicación clara respecto de por qué algunas de estas comunidades humanas tuvieron estos descensos demográficos tan brutales. Y Malthus lo explica muy bien, a mí me parece que también es la forma correcta de hacerlo y por esa razón es que voy a utilizar esta ruta, lo explica por medio de una gráfica. Entonces, lo que Malthus explica es que al momento de que una población humana, ojo, aquí no hay involucramientos de ecología o de ecosistemas. Malthus únicamente está explorando poblaciones humanas. Lo que Malthus encuentra es que estas poblaciones, al momento de establecer una gráfica tiempo contra población absoluta, tiempo contra población absoluta, las poblaciones tenían un perfil de crecimiento que se asemejaba drásticamente, muchísimo, a una curva que después iba a terminar siendo sumamente descendiente. Esta es una gráfica tradicional de la concentración poblacional de especies, en este caso comunidades humanas, que habían pasado, según Malthus, por este escenario de superpoblación. Ahora, la explicación, digamos, si nosotros queremos poner, recuperando términos de la clase pasada, de la sesión pasada, de la charla pasada, este punto que estoy poniendo ahí sería el punto en el cual se llega a la superpoblación máxima, ¿no? O sea, este es el punto crítico. Este sería el punto de quiebre.
¿Qué entendemos como punto de quiebre? Sería el momento en el cual el alimento o el espacio ya no es suficiente. Ahora, si nosotros queremos explorar cuál es el momento en el cual una especie se hace la especie dominante, o en este momento una comunidad se estabiliza hasta el momento en el cual ya tiene control absoluto sobre su entorno y empieza el descenso poblacional, eso sería más bien aquí abajo. Por eso puse la gráfica como con estos dos elementos. Este sería el punto de explosión. Esto es una población, de nuevo, hablando en específico de poblaciones humanas, esto es una población humana que está en posición positiva, es decir, que está paulatinamente desarrollándose mejor, teniendo un mejor control sobre su entorno, unos mejores sistemas de organización social, mejores sistemas de administración pública, etcétera. Y llega un punto en el cual esta población alcanza una estabilidad tal que empieza a crecer desmedidamente dicha población porque ya no hay ningún impedimento que esté causando muerte de población adulta joven o que esté causando muerte de población infantil por causas, vamos a llamarles brutales, ¿no? O sea, por causas que impliquen nacimientos de alto riesgo o que impliquen problemáticas de supervivencia en infantil, ¿no? Y en ese momento la población explota, ¿no? La población se desata, empieza a crecer brutalmente y va a seguir creciendo hasta el momento en el cual ya no haya o ya no tenga una capacidad el ecosistema, esto es lo que Malthus, digamos, no resolvió en este momento, pero cuando el ecosistema, él hablaba en particular de alimento, para que ustedes tengan una idea, Malthus siendo economista, por supuesto, los recursos escasos son su quehacer de la vida, y por esa razón es que él en específico hizo la referencia en el punto en el cual el alimento se agotó. Ya después, ahorita que vemos quién es el naturalista que se encarga de resolver el asunto en términos ecologistas, que es Darwin, él pues, va a hablar no solo de alimento, ¿no? Pero este es el punto de crecimiento máximo. Este es el lugar en el cual el ecosistema ya no lo puede sostener y entonces en automático lo extingue. Este sería un esquema para poblaciones humanas y después, de nuevo, ¿no? Creado o diseñado por Malthus, y ya después Darwin lo va a tomar para poder hablar de poblaciones naturales en general. Ahora, ¿cuál es la aportación de Darwin en este sentido? Darwin lo que va a hacer es inspirarse en este estudio de Malthus y la aportación de Darwin va a ser encontrar que esta relación, hablemos como el segundo paso para poder haber llegado a lo que resolvimos la clase pasada. Entonces, Darwin encuentra que ese comportamiento no es exclusivo de poblaciones humanas, es decir, no es un comportamiento antrópico. Sino es natural. Y Darwin lo que va a hacer es arrancarle esta terminología a un escenario meramente económico y lo va a aterrizar a un escenario universal, natural. De esta exposición es de la cual Darwin va a obtener la selección natural. Hablemos entonces de la selección natural darwinista, porque es importante tenerla clara para poder hacerle síntesis a lo que estuvimos platicando la sesión anterior. Para quien nunca haya escuchado hablar de Darwin o no tenga tanta claridad sobre lo que nos indican las premisas de la selección natural, quiero para empezar hacerles notar o hacerles saber que Darwin es una figura trascendental para el escenario científico, porque por muchas razones, pero una de las que suele ser descartada de una forma más cruel desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchos científicos
naturalistas que yo conozco, es que Darwin es capaz de crear alguna de las únicas legislaciones universales respecto del entorno natural, algo tan trascendental como la gravedad, por ejemplo, newtoniana, o algo tan trascendental como el núcleo atómico de Dalton, o alguno de estos dogmas y de estos, más que dogmas, de estos paradigmas que han cambiado la forma en la que entendemos nuestra realidad y nuestro contacto con este mundo real. Y lo que Darwin es capaz de hacer en este sentido es brutal porque lo logró sin hacer un solo algoritmo matemático. Darwin es una persona que incluso a nivel filosófico nos entendemos muy bien, los humanistas y Darwin, así como Darwin y los científicos duros, porque todos los axiomas y todos los argumentos, todas las premisas que son utilizadas para darle pues causa y darle sentido al origen de las especies, que es el nombre del libro tal vez uno de los más importantes en la historia de la humanidad. Y este libro y este compendio de información y este compendio de algoritmos, básicamente, fueron completamente verbales. Darwin es capaz de establecer un estilo de argumentación lógico, tradicional de la filosofía y del mundo de las humanidades, para explicar un fenómeno natural, cosa que hasta él se hacía de una manera prácticamente generalizada a través del lenguaje matemático, ¿no? Entonces, Darwin es famoso por muchas cosas. Esta es una de las cosas que a mí me parece más, ¿no? Más un símbolo más grande de su brillantez y que en ocasiones pasa desapercibido. Ahora, hablemos en particular de la teoría, ¿no? El libro se llama El origen de las especies, pero la teoría en particular que vamos a recordar hasta la fecha es la teoría de la selección natural. Y va a ser fundamental entenderla por múltiples razones. En este momento la que nos interesará será para explorar cómo es que Darwin extingue o cómo es que Darwin entiende o explica a las extinciones naturales. Y ojo, esto es importante porque para Darwin nosotros seguimos siendo víctimas hasta ese momento, hasta ese momento lo seguíamos siendo, víctimas de la naturaleza. Pero también Darwin escribe en el siglo XIX, ¿no? O sea, es verdad que hoy en día, pues tal vez esa postura ya no sea tan válida, pero para el momento en el cual él estaba vigente, indudablemente era una realidad tal vez mucho más indiscutida que el día de hoy, ¿no? Entonces, vamos de regreso a explorar a la selección natural. Ahora, la teoría de la selección natural, como ya lo mencioné, involucra un conjunto de axiomas, es decir, involucra un conjunto de pasos, un conjunto de elementos y de sistemas que se deben seguir para que realmente cobre sentido y se consiga lo que Darwin propone que se va a conseguir, ¿no? Y entonces vamos a explorarla justamente de esa forma, que sería a través de una serie de pasos ordenados. Es importante saber que Darwin no es el único que ha escrito al respecto de teorías evolutivas, es el que nos la ha explicado de una manera más homogénea, es una de las teorías que ha logrado, insisto, elaborar sin muchos puntos posibles para refutar, sin muchos puntos críticos de los cuales podamos agarrarnos para decir que es una teoría errónea, y esto es lo que le ha permitido mantenerse vigente, ¿no? Entonces Darwin, y por cierto, ¿no? O sea, también Wallace, porque Wallace es otro naturalista que también junto con Darwin van a elaborar esta teoría, pero se le suele atribuir a Darwin la autoría, sobre todo porque él fue capaz de presentar un trabajo de exposición, de investigación, mucho más organizado, mucho más elaborado. Entonces, las bases de la teoría de la selección natural involucran que los seres vivos en general tienen una serie de comportamientos que son inamovibles. A esto le vamos a llamar el comportamiento natural. Son cuatro fundamentales axiomas. El primero de estos elementos o el primero de estos términos de comportamiento natural es que todas las especies, en el momento en el cual son capaces de controlar algunos escenarios sobre su entorno, van a reproducirse hasta saturar el entorno en cuestión, para que no sientan que los seres humanos estamos siendo antinaturales al seguir expandiendo nuestros campos demográficos. Esto es algo que la naturaleza o que en la naturaleza vemos suceder todo el tiempo.
Este primer paso sería esencialmente este proceso, ¿no? O sea, van a crecer, van a seguir sus tendencias de explosión demográfica hasta saturar el espacio que tienen disponible. Es la primera parte de la curva. Después, una vez que ese espacio ya está saturado, es decir, una vez que la especie ya alcanzó el máximo de espacio que puede habitar y cuyo número de miembros sigue teniendo la capacidad de poder alimentarse de manera funcional y de poder existir de manera funcional. En el momento en el cual la especie rebasa ese límite, en ese momento empieza a haber escasez en esos recursos. El primer paso, entonces podemos hablar de la saturación. Voy a ponerlos como con colorcitos. El segundo paso es la escasez. Cuando tenemos escasez, inicia la competencia. Más que inicie, porque ya existía en la mayor parte de los casos, se recrudece la competencia. Esta competencia natural de la cual les hablaba yo en la clase anterior es algo que cuando llegamos a este extremo de escasez va a volverse cada vez más encarnizada, porque ya no solamente estamos hablando del mejor alimento o de la disponibilidad de parejas para poder llevar a cabo reproducción, sino estamos hablando de una competencia por sobrevivir nada más, ¿no? Por supervivencia únicamente. Por eso esta es una competencia que está recrudecida, que está todavía más grave de lo que de manera natural existe. Recuerden, lo voy a volver a poner aquí para quien la clase pasada no lo tuvo claro. En sentido natural, esta competencia busca fundamentalmente dos cosas: subsistencia, o sea, alimentación, agua, etcétera, ¿no? O sea, elementos, materia y energía para poder mantenerse vivos, y herencia, o sea, parejas para poder llevar a cabo procesos reproductivos y mantener a esa línea genética viva. Y este sería la tercera etapa. Una vez que tenemos una competencia que es mucho más frecuente, que es mucho más trascendente, porque repito, una competencia hasta antes de esto es una competencia por mejor alimento, por más parejas o por un espacio mayor para poder vivir. Pero ya cuando llegamos a este punto, los ecosistemas pues ya no tienen estas condiciones benevolentes, y entonces esta competencia ya es una competencia trascendental. Si yo organismo compitiendo contra otro organismo similar a mí, pierdo esa competencia, muy probablemente voy a morir. Ya no solamente es una cuestión de jerarquización, es una cuestión de supervivencia. Este es el momento en el cual empiezan a hacerse más notorios estas condiciones únicas de las cuales habíamos también ya hablado en la sesión anterior al respecto de las diferencias entre las especies. Recuerden que el término técnico para estas diferencias, tanto genómicas como fisionómicas entre las especies, es algo a lo que llamamos mutaciones. Y se hacen críticas al grado tal de ser las que definirán a los vencedores. Este es el paso de la diferenciación.
No es que no existieran estas mutaciones desde antes, el asunto es que no eran tan centrales para el proceso competitivo. Repito, en un mundo o en un ecosistema en el cual no hay saturación, el hecho de que yo esté compitiendo contra otro miembro de mi propia especie que es más grande, más rápido que yo, probablemente a lo largo de este proceso, antes o previo a la saturación, lo único que simplificaba o lo único que implicaba era que este otro competidor mío iba a tener acceso a mejor alimento y a más parejas y demás, pero no se volvía crítico. Mi vida no dependía o no solía depender de ello. Una vez que ya nos encontramos en esta etapa de competencia cruda, ahora sí, estas diferencias tienen que salir a relucir. El ser vivo tiene que utilizar todos los recursos que tiene a su disposición para intentar evitar la muerte. Y ahí es cuando empezamos a darnos cuenta o empiezan las especies, porque estoy hablando como si fueran todos seres humanos, cuando los individuos empiezan a hacer uso de estas cualidades únicas, de estas mutaciones. El punto final es las mutaciones en cuestión permiten que exista un vencedor, esos vencedores sobreviven y gracias a que estas cualidades están presentes en los vencedores únicamente o con mayor frecuencia, entonces son estas nuevas condiciones las que van a heredarse a las siguientes generaciones. Esta es la etapa de la herencia. ¿Esto qué significa? Que cuando nosotros exploremos una gráfica de este estilo, significa que la población que se extinguió, pues simplemente no tuvo cualidades benéficas, ¿no? No tuvo cualidades que le permitieran resistir el cambio, que le permitieran hacerse resiliente, que le permitieran adaptarse a las nuevas características y a las nuevas condiciones. No pudieron encontrar nuevas fuentes de alimento, no pudieron encontrar nuevos espacios para habitar, no pudieron encontrar una solución para su problema habitacional, político o lo que sea. Hablando de poblaciones humanas, hablando de poblaciones naturales, fundamentalmente el problema suele ser el alimento, más que cualquier otra cosa. ¿No? Suelen ser poblaciones más sencillas que las de nosotros. Este es el comportamiento natural, ¿no? Esto es algo que pasa todo el tiempo con todas las especies, con todas las particularidades y, pues bueno, es la conclusión o es el hilo narrativo que Darwin plantea para su teoría. Ahora, importante mencionar que este también es entonces el proceso de la evolución darwinista, ¿no? O sea, Darwin lo que plantea es que la evolución, recuérdenlo, no se va a permear, o sea, la evolución entendida como este proceso a partir del cual las especies se transforman para poder adaptarse a los cambios que el ecosistema o el clima o lo que sea les están proponiendo, no es algo que lleven a cabo los individuos, porque aquí en ningún momento hablamos de un individuo, estamos hablando de una especie completa, y es un proceso que también no obedece a una condición física necesariamente o a una condición intelectiva, a una condición química. Estamos hablando de los que son capaces de ganar esta competencia. Por eso es que la evolución darwinista es la evolución de los más aptos. Esto termina en evolución. Son los organismos con más condiciones de adaptabilidad. Ahora, un asunto importante, Darwin no sabía esto, por ejemplo, ¿no? O sea, yo aquí ya estoy utilizando información contemporánea para poder completar los huecos, pero Darwin no tenía en ese momento conocimiento genético, entonces, pues aquí no existía la capacidad para poder determinar cómo se llamaba este fenómeno, ¿no? Genético. Hoy nosotros ya sabemos que es algo a lo cual le decimos mutación y que tiene que ver directa y específicamente con elementos propios a alteraciones aleatorias en el código genético, ¿no? Lo voy a repetir aquí para quien no lo tenía de las clases anteriores.
entendiendo que las mutaciones son entonces alteraciones aleatorias en el código genético. Y que pueden ser benéficas o perniciosas, ¿no? También lo hemos visto. El cambio nunca es seguro. El cambio es un proceso, un volado. El cambio es un proceso nada más. En estos procesos, si la mutación nos permite tener condiciones positivas, condiciones benéficas en el sentido que nos hagan más aptos, sobrevivimos. Si es una condición negativa, como cáncer, por ejemplo, el desarrollo de cáncer, pues entonces nos morimos, ¿no? Pero es necesario. Estos escenarios de prueba y error para la naturaleza son necesarios. Es la ruta que ha implementado, se ha implementado por la vida a lo largo de los múltiples millones de años de su existencia para llegar hasta donde estamos ahorita. Ahora, ¿por qué viene todo esto al caso? ¿Cuáles son las características particulares por las cuales estamos mejorando o estamos entendiendo aquí estos procesos de selección natural? La razón por la cual lo hacemos es porque es fundamental entender cuál es nuestro papel dentro del ecosistema general de la Tierra y entender cómo estamos dañando a ese ecosistema general de la Tierra para que no tengamos que pasar por este proceso pues de una manera crítica. Porque a diferencia de una especie que no tenga uso de razón, nosotros sí tenemos la capacidad de incidir en el ecosistema. Las especies no quiero usar el término inteligente, las especies no conscientes, pues no, incluso no se saben partícipes del sistema, ¿no? Siguen el hilo del sistema, no se saben parte de él. Nosotros sí no sabemos parte de él. Incluso estamos intentando explicarlo y entenderlo y alterarlo. Ahora, ¿por qué digo todo esto? ¿O a qué quiero llegar con esta introducción inicial? El problema fundamental que tenemos en este momento respecto de la superpoblación es, por supuesto, un problema de recursos. ¿A qué me refiero con que tenemos un problema de recursos? La especie humana actualmente, ignoremos problemas de cambio climático y demás, concentrémonos única y específicamente o exclusivamente en recursos. La especie humana no tiene, o el planeta Tierra más bien, no tiene suficiente espacio y suficientes recursos naturales como para poder sostener a los 7 billones de personas y cacho que seguramente en estos momentos existimos en el planeta, siempre en donde todos y cada uno de ellos estén buscando conservar o preservar condiciones de vida que se asemejen muchísimo a una clase media norteamericana, por ejemplo, ¿no? Se hace o se decide, ¿no? Más que se decida, se estudia, se concluye en 2015 que necesitamos 5 planetas tierras, más o menos, para poder sostener a los 7 billones de personas que para 2015 existíamos sobre el planeta y que todos esos 7 billones de personas tengan las mismas condiciones de vida de la clase media norteamericana. Por supuesto, es tal vez un poco aventurado a hacer una conclusión con un número tan preciso, ¿no? Pero al final del día, la conclusión o lo que tenemos que extrapolar de esta frase es que es simplemente imposible, ¿no? Si vamos a tener a 7 billones de personas que estén buscando todos tener automóviles, todos tener viajes, todos tener departamentos, todos tener todas las comodidades que el mundo occidental nos permite, se vuelve sumamente complicado tener pues estas calidades o estos estándares de estabilidad que el planeta, como lo entendemos hoy en día, nos puede presentar. Y ahí es en donde surge el desbalance. Por esa razón es que el primer paso para entender cuáles son las posibles soluciones que tenemos a disposición o que tenemos entre nuestras manos, tenemos que hablar de una manera muy específica y muy concreta de los recursos que tenemos a disposición y aprender a clasificarlos, porque en ocasiones se vuelve un poquito complicado entender por qué un recurso lo podemos utilizar de una manera un poquito más libre, un poquito menos restringida, un poquito menos limitada, y por qué hay otros tipos de recursos que necesitamos cuidar de una manera sumamente ¿no? Consciente, porque de lo contrario, pues nos podemos quedar sin ellos, ¿no? Entonces, vamos a entender cómo funcionan o cuáles son estos recursos a los cuales solemos dividir en dos grandes categorías, ¿no? Los recursos renovables y los recursos no renovables. Entendamos como primera parte o como primer rubro, primera categorización, a los recursos renovables.
Los recursos renovables, por definición ecológica, es decir, de la manera en la cual la biología o la ecología los definen, hacen referencia a recursos que son capaces de reincorporarse al sistema de una manera rápida en comparación con la necesidad que vamos a volver a tener sobre ellos. Aquí la clave es la velocidad. Eso es un recurso renovable. Siempre que ustedes escuchen a partir de ahora hablar a alguien sobre un recurso renovable, entendámoslo como, como un escenario de tiempo, como un factor tiempo. Yo extraigo del ecosistema este recurso y soy capaz de regresarlo al ecosistema, o el ecosistema solito es capaz de restituirlo en sí mismo antes de que lo vuelva a utilizar. Mientras que los recursos no renovables, bueno, aquí voy a poner un pequeño paréntesis, ¿no? Y es importante mencionarlo. Tenemos que restituirlo en una proporción de masa idéntica, ¿no? Es decir, no solamente tiene que estar disponible para mí, sino que además debe de estar disponible en una proporción muy similar a la original. Por otro lado, los recursos no renovables son aquellos que no pueden cumplir con alguno de estos dos elementos. Es decir, aquellos que o bien no van a regresar al sistema tan rápido como nosotros los vamos a volver a utilizar, o que no regresan al sistema en una proporción de masa ni remotamente cercana a la original. Puede ser cualquiera de los dos o ambas, ¿no? Esta es alternativa uno, alternativa 2, la masa. Recuerden, para aquí quienes tengan un poquito atrofiadas los conceptos de física, masa o de química, masa es la cantidad de materia, o sea, la cantidad de ese algo, de agua, de aire, de energía, de lo que sea. Ahora, les voy a poner un ejemplo y esta es la conclusión o esta es la razón por la cual el ser humano se encuentra en una posición de afectación, o es una de las razones por las cuales el ser humano actualmente se encuentra en una posición de afectación climática importante o de afectación ecosistémica importante. Y tiene que ver con que muchos de los recursos que son renovables desde una perspectiva natural, por ejemplo, el agua, gracias a la presencia humana, nosotros los estamos transformando en no renovables porque los estamos utilizando mucho más rápido y con mucha mayor extensión, con mucha mayor necesidad de aquella necesidad o aquella rapidez con la cual el sistema solito es capaz de reincorporar. Ustedes, espero, lo tengan muy claro, ¿no? El agua tiene un ciclo, el ciclo hidrológico, que es el ciclo por medio del cual el agua se reintegra al ecosistema de una manera automática.
por vías físico-químicas, el agua se filtra y el agua se purifica y el agua va y viene y se va transformando de estados de la materia y va regresando al ecosistema todo el tiempo. No es que cuando ustedes se beban 2 litros de agua se la estén gastando. Esto es falso. Si ustedes se beben 2 litros de agua, no están gastando nada. El agua bebida, en este sentido, no representa un gasto para el ecosistema porque ustedes después la van a sudar, sus células al momento de morir, las células de la piel, se las va a comer un microorganismo y va a extraer el agua que queda de ellas. O sea, me explico, no hay realmente una problemática seria con respecto del consumo de agua cuando lo estamos abordando desde un punto de vista bebido, porque vaya, nosotros como especie natural, digamos, con nuestro hilo de evolutivo antes de desarrollar razón, pues éramos una especie que formábamos parte de este sistema y que el ciclo hidrológico funcionaba perfectamente con nosotros ahí. ¿Cuál es el problema entonces del agua en la actualidad? Que la estamos utilizando para fines industriales que no regresan esa porción de agua, o sea, olvídense ustedes de hacerlo más rápido o en proporciones similares, no regresa, ¿no? Ese es el principal problema, ¿no? Hay una gran cantidad de industrias que para poder generar productos que nosotros utilizamos para fines no ecológicos, utilizan una cantidad de agua increíble para poder hacer la producción de estos productos. Y todo el plástico, por ejemplo, que es una de las razones por las cuales se está ¿no? empezando ya a tener estas medidas estatales para la prohibición del uso de plásticos de un solo tiro o de un solo uso, ¿no? De una sola vuelta, de una sola vida, pues bueno, ¿no? Está generando un problema o estaba generando un problema, esperemos que se medie un poco por lo menos, porque está consumiendo agua y el plástico no va a regresar al ecosistema rápidamente. ¿Sí? Entonces, es importante saber que un recurso que pudiese haber sido originalmente determinado o naturalmente determinado como renovable puede convertirse en un recurso no renovable si es que nos empezamos a enfrentar en cambios o a cambios en la manera en la cual estamos utilizando o estamos empleando, estamos extrayendo estos recursos en particular. Si yo extraigo recursos naturales a una velocidad muy rápida o no soy capaz de regresar esos recursos al sistema, entonces ese recurso se denomina no renovable. Y los renovables son aquellos que sí consiguen hacer ambas cosas. ¿Sí? Entonces, el problema en este sentido, hablando de recursos en particular, es que la humanidad pues está extrayendo recursos en un ritmo mucho más elevado, mucho más amplio, en comparativa con aquel que le está permitiendo regresar, ¿no? Y uno de los múltiples desequilibrios ecosistémicos se presentan por esta extracción de recursos. Ahora, vamos a hacer un puente aquí porque estamos ya a punto de llegar al escenario de entender o de explicar de una manera un poquito más clara por qué es que esto pasa, ¿no? O sea, cuál es la explicación real por medio de la cual entendemos a la humanidad como un problema que el ecosistema tiene que lidiar aquí en la Tierra. La problemática, seguramente aquí quienes hayan ya tenido charlas de este estilo con anterioridad, pues ya sabrán que la problemática es fundamentalmente económica, pero hay que saber por qué, cuál es la razón de ser de esto. Entonces vamos a abordar un par de términos en este sentido. Estos términos que voy a determinar o que vamos a emplear son términos que hacen referencia de manera puntual a la capacidad que tenemos, o más que a la capacidad, al interés que tenemos nosotros como especie respecto de un ecosistema. Y los términos que quiero que abordemos son inicialmente los servicios ecosistémicos. ¿Cómo vamos a definir a los servicios ecosistémicos? Los servicios ecosistémicos los vamos a determinar o los vamos a definir como aquellas cosas que el ecosistema hace por nosotros, ojo, aquellas cosas que el ecosistema hace por nosotros, a pesar de que no estemos incluso en ocasiones tan conscientes de que lo está haciendo, porque ese es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros con el ecosistema. Es muy común que el ecosistema esté llevando a cabo acciones que son críticas y necesarias para nosotros y que nosotros desafortunadamente no estemos conscientes de ello. Al respecto, me gustaría, antes de entrar con la definición, me gustaría ponerles un ejemplo, ¿no? Aquí en México existió un proceso a lo largo de la década pasada que le estuvo generando o que
estuvo intentando resolver una problemática económica, que era el grado de atractivo que pudiese haber presentado una costa, sobre todo en las costas de Tabasco, ¿no? Este estado del sureste de la República. Y en este estado, para fines turísticos, ¿no? Por fines estéticos, turísticos, se llevó a cabo la tala y la extinción de algunos manglares que se encontraban sobre la costa. Estos manglares que estaban colocados en la costa tabasqueña no estaban realizando realmente, aparentemente para ese momento, para la administración que en ese momento tomó la decisión, no estaban realizando ninguna actividad crítica. Es decir, no tenían ningún servicio ecosistémico, vamos a llamarle evidente, ¿no? O tangible. Sin embargo, en el momento en el cual, y evidentemente, ¿no? Como para confirmación, al momento que lo quitaron no pasó nada. O sea, sí, el ecosistema se extinguió, pero no hubo una problemática inmediata que se detonara en ese momento. Sin embargo, cuando regresó verano y empezamos a tener otra vez temporada de huracanes, a las costas tabasqueñas les empezó a pegar durísimo. La temporada de huracanes mucho más duro que en ocasiones anteriores, y no fue hasta que habían retirado a los manglares y ya no había forma de reincorporarlos de una manera rápida o de una manera funcional, que se dieron cuenta que dichos manglares eran una barrera natural contra los huracanes. Y entonces, vaya, para pronto, lo que los manglares le permitían cuyo servicio ecosistémico no era evidente para nosotros, era asimilar el piso, o sea, el suelo se encontraba de una manera mucho más, ¿no? Fijada al suelo, era un piso mucho más estable, y además le permitía, además de que no se levantaba la tierra, le permitía a esa tierra tener una mayor capacidad de absorción de agua. Entonces, cuando el huracán pasaba por un manglar, además de la resistencia física, el suelo estaba más estable, se evitaban desastres de levantamiento de piso y el agua era capaz de filtrarse de una manera mucho más funcional en el suelo. Esto no lo sabíamos. Nunca se nos ocurrió, ¿no? Hasta antes de que los quitaran. Y en el momento en el que ya no hubo manglares, ya no los pudimos regresar, ¿no? Entonces, por esto es muy importante. Los servicios ecosistémicos no necesariamente son servicios obvios o son servicios evidentes, ¿no? Pongo otro ejemplo para que lo tengan en cuenta, las moscas, ¿no? O sea, ahorita están de moda las abejas, ¿no? Para quien tiene pues cierto contacto con el mundo de natural, pues sabe que las abejas andan en este momento en boga en todo el mundo porque están empezando a tener problemáticas de adaptación a las nuevas temperaturas, y esto está provocando que empiece a bajar drásticamente la densidad poblacional de las abejas, lo cual o sea, es un problema gigante. ¿Por qué es un problema muy grande? Porque las abejas son unos, no son los únicos, pero son algunos de los insectos que se encargan de polinizar plantas. Y como ya lo vimos en la primera sesión, sin productores, o sea, sin plantas, pues nos morimos todos, ¿no? Entonces las abejas funcionan perfecto como estos animalitos o estos insectos que van a recoger polen de algún lugar, van a recoger esta capacidad de incluso hasta semillas, ¿no? Son recolocadoras de elementos vegetales, de elementos de vegetación, y al final del día, cuando no tenemos abejas, ¿no? Antes, pues, antes de que lo supiéramos, las matábamos sin tener muy claro qué es lo que hacían además de miel. Y ahora ya estamos muy conscientes de que se viene un problema ecosistémico brutal si es que se muere, ¿no? Sin embargo, el hecho de que nos diéramos cuenta del problema con las abejas hizo despertar la curiosidad de algunos naturalistas que se dieron cuenta que las moscas hacen lo mismo, por ejemplo, ¿no? Y entonces, por esa razón es que no hemos extinto a una gran cantidad de insectos que podrán ser muy molestos, ¿no? Creo que aquí a nadie nos gusta comer entre moscas, ¿no? O dormir entre mosquitos. Sin embargo, como no tenemos muy claro todavía cuál es el papel que ese pues, miembro del ecosistema funge o juega dentro del sistema completo, no lo podemos extinguir. No es prudente extinguirlo, porque muy probablemente nos vamos a dar cuenta del papel que jugaba, igual que pasó con los manglares. Ya que no existe, y ya no tenemos una forma funcional o rápida o incluso viable para poder reinstaurar ese miembro en el ecosistema. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Los servicios ecosistémicos no los podemos tomar por sentados. No solamente son cosas que nosotros sabemos que los ecosistemas hacen, sino también son cosas que no sabemos que los ecosistemas hacen y que nos permiten tener a una estabilidad como la entendemos hoy en día. Los biólogos y los ecólogos los parten, ¿no? O sea, digamos, las disciplinas que estudian al ambiente parten de la premisa de que la realidad
ecológica y ecosistémica como la conocemos hoy depende de todos y cada uno de los miembros que están allá adentro. Y esa debe ser la premisa con la cual abordemos. No sabemos qué va a pasar si quitamos a uno, o al menos no hasta hace muy poquito tiempo, ¿no? Y ahorita justo voy a llegar a eso. Bien, entonces regresemos para hacer la descripción. Ahora sí. Entonces, los servicios ecosistémicos, como lo mencionaba, déjenme esperar a que termine de pasar el ruido. Creo que ya se escucha un poquito más lejos. En algunos autores van a encontrar a estos servicios también denominados como servicios ambientales. Depende del autor y de la zona de donde el autor venga. Y la definición entonces, como lo mencionaba, son todas las funciones que los ecosistemas juegan que satisfacen necesidades humanas. Estos son los servicios ecosistémicos. Ahora, para cerrar este escenario y para que ya podamos darle pie a las soluciones, porque si no están ustedes preocupados en este momento, preocupados y preocupadas, algo salió mal, ¿no? Es muy importante que uno de los elementos que podamos concluir de estas sesiones es que se viene un problema mucho más grave del que ya está, ¿no? O sea, estamos en un problema grave, la epidemia, debido a estas condiciones, y se sigue viniendo un problema ecosistémico importante porque seguimos estando en el mismo lugar, porque ya encontramos una solución para la epidemia, ¿no? Al final del día. Y entonces hay que hablar aquí del desarrollo sustentable, ¿no? La conclusión, digamos, de este escenario es el desarrollo sustentable. ¿Y cómo definimos entonces al desarrollo sustentable? El desarrollo sustentable va a confirmarse o va a determinarse por medio del mantenimiento que le podamos prometer o proveer a los ecosistemas que permitan su recuperación en pos de su recuperación. Y la pregunta del millón es, ¿cómo demonios vamos a lograr esto? Esa es la conclusión a la cual indudable o invariablemente tenemos que llegar. Sí, está padrísimo, pero ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo logramos que en este momento nuestra capacidad de producción y nuestra capacidad económica y nuestros intereses políticos y nuestros intereses sociales nos permitan desarrollar estos procesos de desarrollo sustentable? Ahora, antes de llegar a la solución científica o tecnológica, que bueno, una me parece que va a ser un poco obvia, ¿no? Para todos ustedes y que de hecho muy probablemente sea la siguiente gran aventura de la humanidad,
Pero antes de hablar al respecto, quiero que aquí quede algo muy claro porque de repente el mensaje se pierde, ¿no? Y me parece que es uno de los mensajes más importantes que cualquier miembro de la ciudadanía actual debe entender. Y es que el hecho de que estemos metidos en esta problemática ecológica y ecosistémica obedece en una medida muy importante a las esperanzas y a las condiciones sistémicas del modelo económico y del modelo social con el cual existimos en este momento. El capitalismo tiene indudablemente múltiples ventajas, no es el diablo, no es un error flagrante en la historia de la humanidad, aunque en realidad muy pocos procesos que hemos implementado a lo largo de la historia han sido errores flagrantes, existen indudablemente, pero son contados. Sin embargo, el capitalismo nos presenta una problemática crítica. Y es que, dado que el desarrollo social se liga al desarrollo económico, en este sistema capitalista, vamos a llamarle banal o básico, primario, el objetivo central de todo ser humano que participa de este sistema es tener más, más lo que sea, ¿no? El éxito se vuelve igual a la compra, ¿no? Compramos por hacernos sentir bien en muchas ocasiones. Este sistema capitalista consumista, además, es justamente uno de los grandes talones de Aquiles de estas situaciones, porque existen o podrían haber existido ya una gran cantidad de soluciones implementadas en otros ámbitos y en otros aspectos que no son únicamente ecosistémicos, o sea, para salubridad ecológica, y son decisiones que no se toman porque no hay una remuneración económica involucrada. No son decisiones que se toman pensando en el futuro de la humanidad, en la supervivencia de la especie, en la estabilidad climática, en el calentamiento global, en el adelgazamiento de la capa de ozono, en la prohibición de la inversión térmica. No, no, son decisiones que se toman basadas en que debe existir una ganancia de esos procesos, porque así funciona el capitalismo. Entonces, nos encontramos en un momento, ustedes están viviendo tal vez la siguiente época de revoluciones. Estamos, muchos queremos, ¿no? O tenemos la intención de que realmente se viva una nueva época de revolución porque estamos de alguna forma sostenidos o estamos en múltiples aspectos todavía repitiendo algunos dogmas o algunas ideas que llevan 200 años aquí, ¿no? Seguimos pensando en una distribución de poderes idéntica como en la Ilustración se estableció, seguimos pensando en una descripción de la vida humana tal cual como en la Ilustración se estableció, seguimos entendiendo una configuración internacional a partir de naciones tal cual como se definió en el siglo XIX y entre estos podemos sacar de aquí 1500 temas o 1500 rasgos de la realidad. Entonces es muy importante que tengamos aquí claro, si alguien nos dice de frente que solucionar el problema ecológico es imposible con las condiciones tal cual tenemos hoy en día, flagrantemente eso es falso. No es imposible. Es imposible si queremos seguir con estas mismas condiciones, es decir, si la propuesta va a ser continuar con la dinámica capitalista, continuar creciendo en población, continuar con esta mentalidad de consumo first and foremost, continuar con todos estos grandes beneficios y estas grandes comodidades del mundo occidental y extenderlos a toda la población, porque recuerden, ese es el objetivo de múltiples organizaciones financieras internacionales, llevar ese modus vivendi al resto del mundo. África es pobre en comparación con Estados Unidos, en comparación con los países desarrollados. No estoy diciendo que eso esté bien, lo que estoy diciendo es que existe un factor de comparación que tenemos que evaluar. Y ese proceso de comparación es lo que hace que bajo esos términos, sí, claro, es imposible, bajo esos términos no hay forma en la cual podamos resolver esta problemática ecosistémica, esta problemática natural, esta problemática de nivel ecológico de una manera poco invasiva, ¿no? Entonces, sí quiero que ustedes hagan conciencia a partir de este momento. La problemática o las condiciones climáticas que les van a tocar vivir son en gran medida, producto de esta forma de entender a la economía y de esta forma de entender a la sociedad. Y es decisión nuestra qué vamos a hacer en el futuro, como siempre se los digo. ¿No? Lo mejor que les puede pasar a una mente humana es salirse de la ruedita de hámster, ¿no? O sea, no vivir la vida creyendo que el capitalismo es la única solución y que de lo único de lo que se trata es de seguir repitiendo la misma historia, ¿no? Es importante hacernos cargo y hacer uso de esa conciencia que tenemos para poder determinar y evaluar de una manera crítica esto está bien, esto está mal, esto me gusta, esto no me gusta, y si no me gusta, intentar encontrar una solución, porque así es como la humanidad ha avanzado.
Así es como la humanidad ha llegado hasta donde está. Y indudablemente, una de las grandes ventajas del capitalismo que nadie les va a negar, ¿eh? Nadie podemos negarle nunca al capitalismo que la calidad de vida promedio de una persona en el planeta Tierra hoy es varias veces mejor a la calidad de vida de una persona promedio en la Edad Media, incluso en la modernidad. Vaya, incluso en el siglo XX, ¿no? Promedio. Entonces, es muy importante tener esto claro. El capitalismo tampoco es el diablo, tiene muchas ventajas, ha logrado múltiples elementos positivos. Tiene también problemáticas que tenemos que atender. No se trata de derrumbarlo todo, o tal vez sí, es algo que, insisto, les tocará o nos tocará a nosotros decidir, ¿no? Pero es importante entender cómo es que se tiene que modificar y cuáles son los elementos que queremos modificar para que el ecosistema sobreviva con este desarrollo sustentable utópico de todo verde y demás. No es suficiente con no usar popotes, estudiantes míos. No es suficiente con utilizar menos papel, no es suficiente con usar cartón en vez de plástico, no es suficiente con apagar las luces de su casa, no es suficiente con comprar libros digitales en vez de libros escritos. Eso no va a resolver el problema. ¿Sí? Ahora, hablemos de manera específica y puntual de cómo es que ciencia y tecnología o ciencia y tecnología son capaces de poder resolver esta situación, de nuevo, presuponiendo que este sistema continúa. Aquí es en donde me interesaba, o por eso me interesaba darles claridad, porque ciencia y tecnología pueden encontrar mil soluciones, pero uno de los filtros más importantes que vamos a hacer con este discurso capitalista sobre ellos será cuál de estas discusiones o cuál de estas soluciones nos permita continuar con el mismo modus vivendi o con un modus vivendi muy similar al que tenemos hoy en día. Y entonces, siguiendo esa premisa, existen dos potenciales soluciones. Hay muchas, hay N, depende de la imaginación humana. Yo voy a hablarles de dos en particular. Vamos a empezar. La primera solución, como ya lo dijo Darwin, ¿no? Si nosotros nos regresamos acá, ¿cuál es el primer problema de acuerdo con la premisa de selección natural? El espacio, ¿no? El primer problema que Darwin plantea es el espacio. La primera solución, entonces, que se nos tendría que ocurrir, bueno, no la primera que se nos tendría que ocurrir, la primera que a mí se me ocurrió, es pues, resolver el problema del espacio, ¿no? Busquemos un espacio más grande. ¿Cómo se presupone el asunto? Uno de los más grandes problemáticas a los que nos encontramos hoy en día es la búsqueda o la extracción de materiales y la generación de energía, ¿no? Si nosotros queremos aterrizar económicamente hablando y ecológicamente hablando los problemas de la actualidad, en esta dualidad nada más, entendiendo esta dualidad nada más, ecología con economía, nos damos cuenta que las problemáticas se suelen aterrizar a estos dos fenómenos. Materiales, materiales primarios para poder continuar la extracción de estos materiales para la transformación de dichos materiales en productos terminados, y energía, para alimentar tanto las fábricas que están encargadas de la producción de dichos objetos, como para alimentar la movilidad humana, como para alimentar las fuentes energéticas de las viviendas. Todo prácticamente requiere de energía, sobre todo en este mundo ya tecnológico, ¿no? Ahora, ¿cómo lo podemos resolver con este primer escenario, con este primer objetivo? Pues colonización de espacios exteriores. Y ojo, no quiero que aquí rolemos los ojos de ser decir, sí, bueno, ya vamos a hablar de cómo colonizamos Saturno. Tampoco, ¿no? El objetivo aquí primordial o el objetivo primario tiene que ser el acceso a estos dos escenarios. El acceso a las fuentes de energía es algo que está avanzando bastante rápido. Este problema tal vez deje de serlo dentro de poco o, o se minimice drásticamente, por lo menos para poder echar para atrás una gran cantidad de años o de decenas o de centenas de años, una hipotética crisis real, ¿no? O sea, la energía es algo que ya tenemos en una buena medida resuelto. El problema son los materiales, porque aunque sí es verdad que hay una gran cantidad de materiales con los cuales se constituyen los objetos que tenemos hoy en día, muy pocos de estos materiales son capaces de reutilizarse para tener una segunda, tercera, cuarta, quinta vida. Entonces, para este problema,
la obtención de materiales o de fuentes externas de materiales tendría que ser una primera solución. En ambos casos, pues no hay otra tierra, ¿no? Entonces, en ambos casos, la primera solución, cuando queremos resolver el espacio también, para mantener esta expansión poblacional, pues forzosamente tenemos que arribar a una salida de la Tierra, ¿no? A un éxodo. ¿Esto resolvería los problemas ecosistémicos de inmediato? No, por supuesto que no. Hay ecosistemas que ya están muy dañados. Esto tiene que venir en suma con el restablecimiento o la restauración ecosistémica. Esto con la intención de que el planeta Tierra en particular logre recuperar esta estabilidad. Ojo, nosotros en este momento, muchachos, estamos aquí. Estamos muy cerca de llegar a este punto, muy cerca. El problema es que si nosotros venimos subiendo, pues no tenemos muy claro en dónde empieza la bajada, ¿no? Entonces no sabemos si ya estamos aquí o si en realidad COVID-19 es el punto de caída o si incluso estamos a la mitad de la cumbre. No tenemos idea. No sé, no, el problema de las curvas cuando empieza ya la pendiente descendiente es que nunca somos capaces de pronosticar con precisión cuándo viene esa curva descendiente. Por esa razón es que resulta trascendental, y dado que en el sistema solar no existe ningún otro planeta habitable, pensar en una restauración ecosistémica como un asunto simultáneo a cualquiera de las otras dos cosas. Esta es la solución más de ciencia ficción, la solución más, si queremos llamarle locochona, porque pues, al final del día la cultura, al menos en Occidente, ¿no? Nos ha acostumbrado mucho a que esto es algo propio de las películas y esto es algo propio de los libros de ciencia ficción y demás, ¿no? Sin embargo, la verdad es que hoy en día tenemos múltiples programas, tanto a nivel estatal como a nivel privado. Tal vez el caso de Tesla, por ejemplo, sea el más evidente, ¿no? Pero tenemos múltiples indicios de que es una realidad bastante inminente, ¿no? Pronto sucederá. Este es el primer problema, o la primera solución. La segunda solución, sin embargo, es todavía más rápida que esta. Es una solución más inmediata que esta. Salir del planeta Tierra sigue generándonos un problema muy grande y el problema muy grande es la gravedad. Es muy complicado dejar a un planeta cuando no tenemos una fuente de generación de energía que sea sostenible. Es muy costoso salir del planeta. Sin embargo, existe una solución adjunta que nos permite resolver la problemática de materiales y de energía sin salir del planeta. Y es, en vez de meternos en este punto, meternos en este punto. Resolver este problema no es algo tan inmediato. Hay muchos obstáculos a cuestas. Pero resolver esto es algo que ya sabemos hacer, que no requiere de una inversión ni remotamente tan grande o de cambios profundos en cuestiones sociales, ni remotamente tan grandes, y que nos permite resolver ambas cosas de manera prácticamente simultánea. ¿Por qué? Porque el código genético, como todos lo tenemos muy claro, es la llave de las instrucciones que las células siguen para poder llevar a cabo sus procesos. Y entonces, al momento en el que nosotros somos capaces de dominar la manipulación genética, seríamos capaces eventualmente también de poder forzar la transformación o la creación de organismos que sean capaces de poder hacer prácticamente lo que nosotros queramos. Estos organismos pueden ser, de nuevo, ¿no? Organismos alterados, modificados, o pueden ser organismos nuevos. La razón por la cual
me mantengo aquí, es porque hay una diferencia trascendental. Si nosotros modificamos un organismo nada más, estamos presuponiendo que sigue siendo parte del mismo ecosistema. Se me olvidó cómo escribir, sí, creo que sí. Sí. ¿Cuál sería un ejemplo? Un ejemplo sería, por ejemplo, una mosca genéticamente alterada para que únicamente persiga o se pueda alimentar de una fuente de vegetales o de una fuente de plantas, de una fuente del género Plantae, del reino Plantae, que sea similar, por ejemplo, a lo que hacían las abejas, ¿no? Regresando al ejemplo anterior. Pero aquí la regreso a esa mosca al ecosistema. Altero genéticamente su código, la hago que, o hago que sus células funcionen de una manera en especial como a mí se me antoja y después la regreso al ecosistema para resolver un problema que haya dejado la extinción de otra especie. Pero si en vez de modificar un organismo, creamos un organismo completamente nuevo, aquí los estamos extrayendo del ecosistema. Y esto resulta muy importante o resulta sumamente funcional siempre que lo que estemos buscando no requiera del ecosistema anterior. El sueño de los genetistas ecológicos que están buscando intentar resolver justamente estos asuntos por vía de manipulación genética es el diseño de bacterias que sean capaces de comer plástico y de defecar energía, por ejemplo, petróleo. No necesariamente el petróleo que conocemos hoy, pero una forma de hidrocarburo. O la capacidad de alterar, en el otro escenario, ¿no? La capacidad de alterar el código genético de una vaca para que pueda dar leche de una manera indefinida, que no requiera de estar en un proceso de gestación y que no muera nunca. Que no tenga que crecer, que no envejezca, que ahí se mantenga. Viva todo el tiempo dando leche. O la generación de microorganismos a nivel bacterias también, o a nivel insectos, si quieren, ¿no? Escalar un poquito en cuestión de tamaño y en cuestión de complejidad, que sean capaces de alimentarse de algún otro desecho humano, por ejemplo, de papel, ¿no? O de cualquier otro proceso que no solemos nosotros reutilizar, y que su proceso digestivo, su proceso de metabolismo, le permita ser transformada en alimento. Cualquiera de estos escenarios es sumamente más asequible debido fundamentalmente a la capacidad que tenemos para poder imaginar las soluciones respecto de temas genéticos. ¿A qué voy con esto? La salida del planeta Tierra involucra una gran cantidad de interrogantes. Hay una gran cantidad de cosas que no tenemos idea cómo funcionan, hay una gran cantidad de cosas que no hemos previsto y que no vamos a ser capaces de prever, y hay una gran cantidad de obstáculos en cuestión de energía, en cuestión de tecnología, en cuestión social, económica y demás, que es difícil poder imaginar pronto o en el futuro cercano una solución. Sin embargo, para términos genéticos y para términos ecosistémicos, toda la información está. La tenemos en el ecosistema y el ecosistema está aquí. No tenemos que salir del planeta. ¿Cuál es el problema? Que necesitamos averiguar todo lo que sea posible al respecto de estos ecosistemas. Les prometí yo al principio de la clase que íbamos a hacer una ligadura a programación. Esta es la ligadura. La razón por la cual la capacidad de las computadoras para poder imaginar y generar universos autónomos es tan útil para el futuro de la humanidad como incluso para resolver este problema. Si los ecologistas son capaces de poder imitar las mismas relaciones y los mismos sistemas que están presentes en un ecosistema a nivel general y poner esas características o esa información codificada dentro de un sistema computacional para que el sistema computacional nos permita averiguar qué carambas va a suceder si se extingue el mosquito o si cambiamos a las abejas por las moscas, o si hacemos a que las vacas sean inmortales, o si ingrese aquí la alteración genética de su preferencia, eso nos permitiría poder dar pie a una solución genética fundamental. Todos los aquí presentes hemos comido alimento transgénico, tal vez sin darnos cuenta.
¿no? El caso más claro sería que en las tortillas, por ejemplo, ¿no? Sobre todo aquí en México, ¿no? La mayor parte de las tortillas que nos hemos comido han sido tortillas transgénicas. ¿Y esto qué significa? ¿Qué significa ese término? Significa que es un maíz que no es un maíz natural, que es un maíz que ya está genéticamente alterado. Es un maíz que ya tiene una mano genetista detrás, que ya le permite resistir ciertas plagas, que ya le permite estar manteniéndose en cultivo durante todo el año, que le permite ya tener un tamaño fijo, que le permite tener una forma fija. O sea, existen ciertas particularidades que resultan ventajosas para los servicios ecosistémicos. ¿Cuál es el problema y por qué en ocasiones existe una gran cantidad de recelo ante el tema y existe una gran cantidad de recelo ante el continuar, ¿no? Haciendo alteración genética? No saber qué va a pasar. Sin embargo, regresando a la comparativa contra salir, no sabemos qué va a pasar al salir, ¿no? Las condiciones del suelo marciano están siendo descubiertas apenas, por ejemplo, ¿no? Que sería el planeta más cercano. Mm, cuando regresen las muestras de suelo de los robots que están ahorita en Marte, pues sabremos un poquito más. Pero la composición química de Marte es algo que está supuesto. Creemos que funciona así. Que Júpiter realmente es un planeta que no tiene corteza terrestre, al menos no por una gran cantidad de atmósfera, es algo que suponemos. No nos consta. No tenemos forma de corroborarlo, ¿no? Al menos no hasta estar ahí. Para resolver este problema es algo que depende única y completamente de nuestro control. Por esa razón es que esta se perfila como una segunda alternativa sumamente funcional y de nuevo, ambas se vuelven necesarias si a nivel económico o a nivel social o a nivel político se toma la decisión de no hacer nada para poder revertir el cambio climático, para poder revertir el impacto climático, para poder revertir el impacto ecosistémico. Y bueno, ¿no? O sea, ante estos escenarios, el problema más grande es la cantidad de seres humanos que vivimos en el planeta. ¿Sí? Entonces, ¿qué hemos encontrado ya a lo largo de estas primeras 3 sesiones? Explicamos qué es la superpoblación, explicamos ya por qué los seres humanos estamos en superpoblación, cuál es el problema de la superpoblación en el caso particular de nosotros, el impacto que hemos tenido en los ecosistemas que nos rodean a lo largo del tiempo que llevamos aquí. Hemos explicado también cómo es que el ecosistema suele responder, haciendo un énfasis específico en las epidemias. Hemos explicado en la clase pasada, ¿no? Que fue una conclusión interesante, cómo el ser humano le apuesta en este momento a que somos capaces de resistir estas extinciones, ¿no? O sea, en este momento la apuesta principal de nosotros como especie es que le vamos a apostar todo a la ciencia y a la tecnología para que con nuestro intelecto podamos resolver el problema del ecosistema antes de que nos extinga, ¿no? Porque que quede claro, si en algún momento tenemos un cambio climático brutal, eso es el ecosistema extinguiéndonos. Que también, importante, ¿no? Mencionar la clase como conclusión y como comentario de alguien que no sé si está aquí hoy, en la clase pasada, no es que el ecosistema tenga voluntad, ¿no? Pero estamos hablando como ecosistema de todos los elementos animados, o sea, todos los elementos vivos y de todos los elementos inanimados. El clima es un elemento inanimado. Si nos termina extinguiendo el cambio climático, ese es el ecosistema reaccionando. ¿Sí? Entonces, es muy importante que tengamos este hilo completo. Esas condiciones, esos posibles problemas tienen una solución y esa solución puede depender de que decidamos cambiar profundamente a nivel económico, a nivel social, a nivel político, o si decidimos continuar con el mismo hilo, sobre todo capitalista, que tenemos hasta la fecha, pues bueno, la ciencia y la tecnología se tienen que poner las pilas para encontrar una respuesta a estos problemas que nos permita, insisto, ¿no? O resolver la problemática despacio o ingeniarnos que la vida empiece a responder a nuestras órdenes para que los procesos metabólicos resuelvan el problema. Ambas cosas dan mucho miedo, indudablemente, pero recuerden que los seres humanos le solemos tener más miedo a lo que no sabemos, a lo que no conocemos, que a aquellas cosas que en realidad lo dan. Y aquí el miedo justo es a lo desconocido, ¿no? Entonces, a su generación le va a tocar resolver esta duda. Su generación y su papel en la generación es lo que va a terminar determinando cuáles van a ser las decisiones que se tomen. Y repito, que les quede claro, ¿no? O sea, sí, no copan popote, ¿no? Y sí, papel reciclado, y sí, apaguemos la luz. O sea,
ese tipo son parches, son curitas, ¿no? O sea, son soluciones parciales. El problema no se va a resolver con que los seres humanos reciclemos todo, o no se va a resolver con que los seres humanos se prohíban los popotes, aunque no usemos bolsas de plástico, ¿no? El problema es un problema profundo y es un problema derivado fundamentalmente de esta dualidad. Sistema económico que depende de la adquisición y del consumo, y una población en crecimiento demográfico desmedido, ¿no? Porque, ojo, a diferencia de otras poblaciones, nosotros ya sabemos cuál es el problema, ¿no? Esta es la gran paradoja de la existencia de la humanidad, o una de las múltiples. El problema se los estoy revelando ahorita, ¿no? Y no es algo que sea de oscuro, ¿no? Que sea algo súper reciente. Darwin escribió en el siglo XIX. O sea, el problema es evidente, es conocimiento público, ¿no? Todo el mundo sabe en qué situación, o podría saber en qué situación estamos. ¿Por qué no hay pandemonium en las calles? Esa es la paradoja, ¿no? O sea, ¿cómo es que sabemos que nos encontramos en esta curva? ¿Cómo es que sabemos que estamos cumpliendo con todos los elementos que Darwin ha pronosticado? ¿Cómo es que estamos encontrando en la naturaleza los indicios clarísimos de que está el ecosistema reaccionando de manera brutal para intentar resolver su problema de superpoblación? Hay que reaccionar, ¿no? O sea, y eso, repito, ponerle un curita, pues no. Sí. Para despedirnos, la clase siguiente, repito, el objetivo va a ser, es una clase de lógica matemática. Tranquilos, o sea, no es una clase de vamos a resolver 5,000 ecuaciones, es una clase de lógica matemática. Lo que voy a hacer es proponerles una serie de problemas, una serie no, con problemas, que quede claro, no de ejercicios, o sea, no una ecuación, sino problemas cotidianos, abordados desde el punto de vista del lenguaje común y del lenguaje natural, que se resuelven a través de algoritmos de programación, que son fundamentalmente matemáticos, pero se resuelven a través de estos escenarios. Es una clase en la cual, o es una sesión, es un taller en el cual nos vamos a sentar a pensar. Programar es un proceso que, ojo, la ONU está en pláticas actualmente para considerar que el término analfabetismo ya no solamente se haga referencia a saber leer y escribir, sino se haga referencia a saber lidiar con una computadora desde un punto de vista tal vez no tan profundo como a nivel programación, pero sí por lo menos que nos entendamos, ¿no? Porque, ojo, la discapacidad del pasado, que era una discapacidad física, no tengo manos, no tengo ojos, no tengo pies, no tengo, ¿no? Tengo síndrome de Down, tengo un problema eh, de piel, ¿no? Y no puedo salir de mi casa, una cosa por el estilo. En el futuro van a ser problemas de obsolencia, ¿no? O sea, el futuro en el cual ustedes se están dirigiendo es que los mayores competidores que van a tener para encontrar trabajo son máquinas. Así es que es fundamental aprender a hablar sus idiomas, es fundamental aprender a hacerlas reaccionar a lo que nosotros queremos. No podemos pelearnos con una máquina y perder la pelea porque pues nosotros las hemos creado, ¿no? ¿Sale? Como siempre, muchachos, mentes curiosas, nos vemos la semana siguiente. Un gusto como siempre. Ya nos tocamos las golondrinas al final de la clase que sigue. Recuerden que los talleres seguirán. Estaremos anunciando el tema muy pronto también. Ojalá que ya para el próximo miércoles tenga una respuesta sobre cuál será el tema para el modular 4. Y nos vemos el martes si es que tienen alguna interés en el tema que se va a abordar. Y en los videos voy a agregar bibliografía. Esto es muy importante. Les repito, todos y cada uno de estos temas de los cuales hoy hablé de manera sumamente general son la punta del iceberg, es la punta de la pirámide. Entender con profundidad estos procesos es algo que nos llevaría años entender. Entonces, es la razón por la cual hablo tan general y la razón por la cual les doy este panorama general es para que ustedes estén conscientes de todo lo que se encuentra a su disposición en cuestión de conocimiento, de cómo pueden ayudar a su especie a mantenerse viva con toda la información que tienen a disposición, y escojan. A mí me gustó hablar de economía, a mí me gustó hablar de matemáticas, a mí me gustó hablar de programación, a mí me gustó hablar de computación, a mí me gustó hablar de ecología, ¿no? De lo que quieran. Y tengan ahí información para poder leer un poco más, aprender un poco más. Créanme, se los recomiendo muchísimo. Andar por la vida con conocimiento al respecto es un deleite. Un gusto como siempre, les deseo una excelente noche, nos vemos por acá en las siguientes.